Buenas noches. El día de hoy vamos a responder a la pregunta respecto a cómo ejerce el Estado colombiano su facultad sancionatoria, en este caso el ius puniendi, para determinar la responsabilidad ambiental y bajo qué principios constitucionales se equilibra el castigo con la protección de la naturaleza. En primer lugar, es importante que antes de antes de abordar la totalidad de esta pregunta, es importante que brindemos una definición y hagamos una aclaración respecto al término del ius puniendi. En primer lugar, entendamos el ius puniendi como una facultad que se le atribuye exclusivamente al Estado para que en este caso pueda imponer sanciones penales y administrativas. Luego, por supuesto, de haber realizado el correspondiente procedimiento por medio del cual el Estado investiga y aclara si existió la comisión de una eventual conducta punible o una falta administrativa. Ahora bien, respecto con la sentencia C-818 del 2005, entendemos que el ius puniendi en este caso no se comprende únicamente como esa atribución o esa facultad del Estado y ya, si no hay ninguna otra definición, sino que en este caso entendemos que el ius puniendi puede pertenecer a diferentes campos, como puede ser el derecho penal delictivo, derecho contravencional, derecho disciplinario y derecho correccional, siendo estos últimos por supuesto pertenecientes al derecho administrativo sancionador. Ahora bien, para que nosotros podamos adelantar o para que el Estado pueda adelantar un procedimiento de responsabilidad administrativa ambiental, es importante que deba haberse concretado un daño objetivo, el cual, y de conformidad con la definición que nos brinda Alsina, únicamente daño, lo entendemos como el menoscabo que se experimenta en el patrimonio. Pero ahora, en este caso, debemos complementar ese concepto de daño con daño ambiental. Y aquí es cuando ENAO nos permite o nos brinda una definición por medio de la cual entendemos que el daño ambiental se configura cuando existe una afectación del normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovación de los recursos que lo componen. De tal manera, entendemos que cuando nos encontramos frente a una situación en donde se produce una disminución o un detrimento de los bienes que conforman al ecosistema, pues se encuentra el Estado en la facultad de sancionar al infractor luego de haberse adelantado el debido proceso. De tal manera que ahora, encaminando esta conversación respecto a qué principios regulan o principios constitucionales que regulen el castigo conforme a la infracción, pues en este caso encontramos que, mejor dicho, debemos adelantar una lectura puntual respecto al parágrafo primero del artículo primero de la ley 1333 del año 2009, que es prácticamente el que regula el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. En este caso entendemos que el daño, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. De lo que podemos extraer de este texto es que el infractor en materia ambiental será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo, la presunción o del dolo, de tal manera que la carga probatoria recae sobre el infractor. De esta manera, si nosotros hacemos la diferencia con el derecho penal, observamos que en materia ambiental existe una presunción de mala fe, a diferencia del derecho penal, que hay una presunción de buena fe, entre comillas, o se aplica la presunción de inocencia, prácticamente. De tal manera que encontramos una disonancia, prácticamente encontramos una diferencia en materia ambiental, toda vez que el principio de la buena fe aquí prácticamente no existe. Porque nosotros estamos observando, teniendo en cuenta que es un principio constitucional, observamos que en materia ambiental será la persona quien deba desvirtuar, o sea, en principio se presume la mala fe, se presume la culpa o el dolo del infractor y es él quien tiene la carga probatoria. Cuando normalmente, como en el caso de materia penal, es el Estado quien investiga a la persona y desvirtúa este principio de la presunción de inocencia para hallar su culpabilidad. De tal manera que encontramos una contradicción, de nuevo, frente al derecho penal. Ahora bien, también no solamente encontramos otra comparación respecto al principio de buena fe, sino que también nosotros encontramos que se debe garantizar el debido proceso, pues como tal, este es un principio constitucional que se encuentra transversalmente incluido en el derecho, de tal manera que no es posible desligarse de la actuación procesal para poder encontrar y sancionar a esta persona. Entonces, eso es lo que prácticamente nosotros tenemos y es lo que se responde a esta pregunta.
Dándole continuidad al taller, ahora nos disponemos a preguntarnos cuál es el alcance de la Ley 1333 de 2009 en el ordenamiento jurídico colombiano y cómo opera su figura más controvertida, la presunción de culpa dolo del presunto infractor. Lo primero a mencionar para poder dar respuesta a esta cuestión es que la Ley 1333 de 2009 es la ley regulatoria del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en Colombia. Su finalidad, según Ángel Arias en el libro Procedimiento Administrativo Sancionatorio Ambiental en Colombia, generalidades y algunos retos en su aplicación, fue la de subsanar las serias dificultades que tuvieron que padecer durante muchos años respecto a las inconsistencias surgidas entre la Ley 99 de 1993 y el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984, debido al avance normativo que se da en el país en materia de medio ambiente y recursos naturales. Teniendo en cuenta que el país no contaba con un régimen sancionatorio único, eficaz y eficiente para apoyar a la norma sustantiva, su promulgación en 2009 condensó los avances en materia ambiental, dándole coherencia con los tratados ratificados hasta ese momento. Por ende, su alcance está definido en 66 artículos, donde se establece, principalmente, la potestad sancionatoria en cabeza del Estado y la competencia deferida de tal potestad hacia las autoridades encargadas del proceso de responsabilidad ambiental. Además de eso, se estableció los principios de funcionamiento, las infracciones ambientales a las que pueden ser objeto las empresas y las personas jurídicas, además de la motivación de las mismas, las causales también vinculadas a su aplicación, tanto de agravación, atenuación como de eximiente responsabilidad, y quizás lo más importante, el procedimiento mismo, unificado en el contexto administrativo, requerido para la imposición de sanciones pertinentes, tanto desde la etapa de indagación preliminar hasta los recursos interpuestos contra la resolución de determinación de responsabilidad y sanción. Sin andar en cada uno de estos componentes que definen su alcance, es relevante la lectura del primer artículo de la norma, con el fin de conocer que la operatividad de la potestad sancionatoria del Estado, en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, se establece contra el presunto infractor con base en una presunción legal de culpa dolo. Esta presunción se refuerza en el primer parágrafo del artículo 5, donde se adiciona que, ante tal presunción de culpa dolo, el infractor tendrá a su cargo desvirtuarla en los términos establecidos en la misma ley y por los medios probatorios legales constituidos en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012. La justificación de tal presunción se encuentra en la aplicación del principio de precaución desde el ámbito internacional, que implica la adopción de medidas preventivas, según el artículo 12, con el fin de que, durante la etapa de instrucción hasta la resolución definitiva, se prevenga o impida la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación donde se atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje y la salud humana. La autoridad competente, a diferencia de otros procedimientos administrativos, no tiene que quebrantar en este contexto la inocencia del infractor desde un inicio, frente a su responsabilidad por el hecho en la petición que le da apertura al procedimiento. En cambio, la autoridad deberá comprobar únicamente el hecho dañino puesto a su conocimiento y a partir de él determinar si esta es constitutiva de infracción ambiental regulada en la norma, o si se ha actuado al amparo de una causal que eximiera de responsabilidad. Siendo factible también que la autoridad valore la imposición o no de una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, con el fin de proteger el medio ambiente afectado con base en los artículos 13 y 14 de la Ley 1333. Superada la fase de indagación preliminar del artículo 17, se da apertura efectiva al procedimiento sancionatorio con base en el artículo 18. Por otro lado, con la formulación de cargos del artículo 24, presentada por la autoridad competente, se abre la posibilidad para que a través de los descargos, el presunto infractor pueda iniciar con su defensa material, argumentando y solicitando desde las pruebas que le permitan quebrantar la presunción legal en su contra. Respecto a la presunción legal de culpa dolo del presunto infractor, esta fue en su momento examinada por la Corte Constitucional en la sentencia C-595 de 2010. En ella se dieron aspectos clave para entender cómo opera en el contexto colombiano esta figura. En primer lugar, se establece que la presunción citada se enmarca en un contexto de responsabilidad objetiva, donde la autoridad administrativa deberá demostrar únicamente el daño realizado, sin importar el comportamiento que el presunto infractor haya realizado para la imposición de la sanción a que haya lugar. En un segundo punto, invertida la carga de la prueba por la presunción de culpa dolo, la Corte se pregunta si con esta regulación se quebranta la presunción de inocencia consagrada como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. La conclusión a la que llega la Corte en 2010 en la sentencia citada fue que la presunción legal opera de acuerdo con unos fines que no son similares en todos los procedimientos que puede llevar a cabo el Estado contra un particular, sea un ciudadano de a pie o una persona jurídica como una empresa. Por ende, se debe examinar los principios o los fines de la norma que establezca la carga probatoria, pudiendo ésta, si la medida es razonable, ajustada a un fin constitucional y proporcional,
establecer una presunción legal diferente a la que, por ejemplo, opera en el ámbito penal. Revisado cada aspecto, en un tercer punto, por parte de la Corte Constitucional de la norma, la Ley 1333 de 2009, se encuentra que, en un primer momento, en el caso del procedimiento ambiental sancionatorio, se busca hacer efectiva la defensa de bienes jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la humanidad, como lo es, en el contexto colombiano, como un principio fundamental del Estado, la conservación del ambiente sano. Para ello, se adopta de forma razonada un relevo de la carga de probar a partir de una distribución de las cargas probatorias, por medio de la cual es el presunto infractor quien debe probar, comprobado inicialmente el daño por la autoridad, la falta de responsabilidad o la existencia de causales que le permitan eximirse de la misma. Todo concluye, pues, en que la inversión de la carga de la prueba es proporcional en relación con los fines de la norma, puesto que esta no impide, en ningún momento, que el presunto infractor pueda demostrar su inocencia, ni tampoco lastra la efectividad del principio de precaución que requiere cualquier daño en el marco de un medio ambiente como sustento básico de la vida de todos los seres vivos en el planeta. En Colombia, la protección del medio ambiente no depende únicamente de campañas de conciencia. También existe un procedimiento legal diseñado para investigar y sancionar las conductas que afectan los recursos naturales. La Ley 1333 de 2009 regula el procedimiento sancionatorio ambiental y establece las etapas que debe seguir la autoridad ambiental desde la investigación inicial hasta la decisión final. El procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia inicia cuando la autoridad ambiental conoce la posible existencia de una infracción contra el medio ambiente, ya sea por denuncia, queja, actuación de oficio o incluso como consecuencia de una medida preventiva previamente impuesta. A partir de ese momento, la autoridad debe determinar si realmente existen fundamentos para iniciar una investigación formal. Por eso, en muchos casos, se abre primero una indagación preliminar, cuya finalidad es verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si constituye una infracción ambiental y determinar si existe alguna causal que excluya responsabilidad. Si después de esta verificación la autoridad encuentra mérito suficiente, expide un acto administrativo mediante el cual inicia formalmente el procedimiento sancionatorio ambiental. Desde ese momento comienza la etapa investigativa y se activa oficialmente el proceso contra el presunto infractor. Posteriormente, la autoridad ambiental realiza todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. Para ello puede practicar visitas técnicas, tomar muestras, realizar mediciones, solicitar exámenes de laboratorio y recaudar todas las pruebas que permitan determinar con certeza si existió una afectación ambiental. Sin embargo, antes de avanzar hacia una acusación formal, la ley permite que el procedimiento termine anticipadamente si se demuestra, por ejemplo, que el hecho investigado no constituye infracción, que la conducta no puede imputarse al investigado o que la actividad estaba legalmente autorizada. En esos casos, la autoridad declara la cesación del procedimiento y ordena su archivo. Pero si las pruebas permiten concluir que sí existe mérito para continuar, la autoridad procede a formular cargos mediante un acto administrativo motivado. En este documento se señalan claramente las acciones u omisiones investigadas, las normas ambientales presuntamente vulneradas y el posible daño ambiental ocasionado. Una vez notificado el pliego de cargos, el presunto infractor cuenta con un término de 10 días hábiles para ejercer su derecho de defensa, presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que considere pertinentes. Después de ello, inicia la etapa probatoria, en la cual la autoridad decreta y practica las pruebas necesarias para tomar una decisión definitiva. Esta etapa permite complementar la investigación y garantizar que la decisión final se adopte con base en elementos técnicos y jurídicos suficientes. Finalmente, concluido el análisis de las pruebas y vencidos los términos correspondientes, la autoridad ambiental emite una resolución motivada. En ella puede declarar la responsabilidad del investigado e imponer sanciones ambientales o, por el contrario, exonerarlo y ordenar el archivo definitivo del proceso. La decisión final debe ser notificada al investigado y a los terceros intervinientes reconocidos dentro del procedimiento. Además, debe publicarse conforme a lo establecido por la ley y contra ella proceden los recursos administrativos correspondientes, como el recurso de reposición y, en algunos casos, el de apelación. De esta manera, el procedimiento sancionatorio ambiental busca no solo sancionar las conductas que afectan los recursos naturales, sino también garantizar el debido proceso, la protección del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados. Hola, mi nombre es Laura Sofía y hoy hablaré del punto número 4. Puntualmente hablamos de cuáles son las diferencias jurídicas y operativas entre una medida preventiva y una sanción ambiental y qué criterios se usan para tasar estas multas. Bueno, primero tenemos que hablar que en materia ambiental existe una gran diferencia entre medidas preventivas y sanciones ambientales. ¿Por qué? Porque aunque ambas buscan proteger el medio ambiente,
son funciones distintas y en tiempos distintos. Ok, entonces primero hablaremos de la medida preventiva. Este tiene un carácter inmediato y cautelar. Su finalidad nunca es castigar, solo evitar que el daño ambiental continúe o se agrave. Por eso la autoridad puede imponer estas medidas apenas identifiquen un riesgo o una posible amenaza para el medio ambiente o para la salud pública. Esto puede ser incluso determinar una investigación. Operativamente, esto significa que la administración puede actuar de forma rápida, ejemplo, suspendiendo una actividad contaminante. Jurídicamente, este no requiere que ya exista una responsabilidad comprobada, porque su objetivo principal es proteger al medio ambiente de manera urgente. En cambio, la sanción ambiental tiene un carácter punitivo. Esta se impone después de un procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se demuestre que ya existe una infracción ambiental y que ya no se trata de prevenir, sino que se castiga y corregir la conducta del infractor. Por ende, no deben garantizar etapas como la investigación, la investigación, la formulación de cargos, la práctica de pruebas, el derecho a la defensa, entre otras sanciones que pueden llegar a tener son multas, cierre de establecimiento, revocación de licencias, entre otros. Entonces, ¿cómo podríamos resumirlo? La diferencia puntual es que la medida preventiva actúa como un mecanismo urgente de protección de riesgos, mientras que la sanción ambiental funciona como la consecuencia jurídica hacia el infractor que ya se comprobó que cometió un error. Ahora, respecto a la tasación de las multas, estas no se imponen arbitrariamente. La ley establece varios criterios para determinar su valor. Uno de los más importantes es la gravedad del daño ambiental, es decir, qué tan fuerte fue la afectación al ecosistema, sea el agua, el suelo, fuentes hídricas, fauna, flora. También analiza el riesgo generado, incluso si el daño no llegó a ser totalmente devastador, se analiza. Además, la autoridad tiene que evaluar como si el infractor obtuvo un beneficio económico al incumplir la norma, porque la idea es evitar que contaminar resulte más rentable que cumplir la ley. Incluso se tienen en cuenta factores de resiliencia, intención, negligencia, su capacidad económica, si está en situación grave, atenuantes, entre otros. Por eso las multas ambientales buscan ser proporcionales tanto. En esta parte del video entraremos a mencionar cuáles son los mecanismos de defensa que tiene disponible el presunto sancionador frente al procedimiento sancionatorio ambiental de la Ley 1333 del 2009. En primer lugar, el presunto infractor tiene derecho a que se le notifique sobre el inicio del procedimiento sancionatorio. Además, tiene derecho a aportar pruebas, a controvertir pruebas y a presentar descargos. Frente a si se le llega a imponer la sanción, tiene dos recursos administrativos disponibles. Se trata de la reposición y la apelación. Como bien sabemos, la reposición se trata sobre volver a revisar la decisión por parte de la misma parte que tomó la decisión, y la apelación corresponde a la revisión de la decisión, pero de un superior jerárquico. Por último, cabe mencionar que autores como Andrés Parra mencionan la importancia de equilibrar los derechos fundamentales del sancionado o presunto infractor frente a la importancia de la protección ambiental en el procedimiento sancionatorio ambiental administrativo.